Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Aquí estamos en el podcast Marco Gerardo, Emeterio Pinedo, para compartir con ustedes conocimiento de valor y seguramente este tema, como otros que hemos venido abordando, les dará una excelente luz en sus vidas. Marco Gerardo. Hola, así es, bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar explorando una temática que tiene que ver con los desafíos que enfrentan las mujeres en condición de madres, pero solteras. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer vive esta circunstancia de quedar digamos, al cuidado de los hijos, pero al mismo tiempo cuando se convierte en el sostén del hogar? ¿Tú qué dices, Cementerio? ¿Podría una mujer, bueno, de que lo cumple, ¿no? Porque realmente es una circunstancia que viven muchas mujeres, pero bueno, vamos a estar analizando esta temática y todas las líneas que se desprendan de esto. Sí, como punto de partida, quiero plantear lo siguiente. El hecho de que un hombre o una mujer eh, estén en una experiencia, sobre todo en esa dinámica como mamá sola, a cargo justamente de la guía del hijo, la hija o de los hijos, o también puede ser papá en ese contexto solo, en la misma encomienda de la guía del hijo, la hija o los hijos. En primer lugar, eso no es casual. Considero que estamos en una época donde estamos comprendiendo cada día más cosas. Y en este caso, hay una parte en nuestra mente a la que podemos llamar la mente consciente. Y está por otro lado la mente profunda. Y es ahí, en esa mente profunda, lo que algunos llaman el inconsciente, donde prácticamente se mueven tantas cosas o tanta información sobre nosotros que desconocemos. Y que muchas veces esa información profunda es la que nos empuja a vivir de cierta manera o a tomar decisiones en algún sentido. En este caso, específicamente, en el tema de vivir la experiencia como mamá sola, haciéndose cargo del gran proyecto de un hogar, o empujar o sacar adelante al hijo o hija o los hijos, o igualmente el papá. Como primer planteamiento, ya nos iremos acercando a los otros aspectos, pero desde la perspectiva de la mente profunda, decíamos, no es casual de que un hombre o una mujer se encuentren viviendo esa experiencia. Generalmente, eh, la mujer, me voy a enfocar hacia allá, que vive esta situación sola, sacando adelante el gran proyecto del hogar, a nivel profundo o a nivel de la mente profunda, está relacionado con cierto tipo de miedo. Es decir, el miedo o ciertos miedos llevan a vivir algunas mujeres o a tener esta experiencia. Y como cual miedo o miedos, si algún miembro de la familia, en el clan familiar de la línea femenina, una tía, posiblemente la mamá o quizás la abuela o más atrás, la pasó muy mal en la relación de pareja. Hoy se sabe que los picos emocionales que puede vivir una persona no se quedan solamente con la persona, se heredan, de alguna manera se transmiten. Entonces, si una mamá soltera empieza a revisar y alguna tía o algunas tías o la abuela o la bisabuela tuvo una experiencia muy parecida a la que está viviendo ella, entonces eso se debe justamente a esa situación que no está resuelta en su clan familiar. Si a una mujer le fue muy mal estando en la relación de pareja, en esa crianza con los hijos, a nivel profundo o a nivel inconsciente, alguna de las mujeres del clan buscarán ser mamás, pero definitivamente no en pareja, o sea, no en acompañamiento.
sino más bien ser mamás, empujando ese gran proyecto en solitario, porque a nivel profundo existe ese miedo del clan familiar que se experimentó, y es ahí el primer acercamiento que quiero dar en este tema. Ujú. Muy bien, bastante interesante. Es más común que, bueno, que exista esta circunstancia hacia con las mujeres. Es más común que la mujer sea quien tome la guía, tome la dirección o incluso la tutela de los hijos tras una separación, tras un divorcio, o incluso, bueno, es más común que el hombre sea quien se vaya del hogar y deje a la mujer. No es que no haya el otro caso, por supuesto que los hay, pero bueno, es más común. De hecho, fíjate, está muy interesante la estadística, estaba revisándola hace rato. En México, el 22% de los hogares están liderados por una mujer sola. 22% de los hogares son, digamos, en esta condición de madres solteras. Y si nos vamos a nivel Latinoamérica, es el 30% de los hogares. O sea, es bastante esta circunstancia. Desde, digamos, nuestra tradición, siempre, pues el rol de la madre ha sido un rol de los más demandantes y ha sido un rol que pues ya tradicionalmente siempre la madre se ha hecho cargo de los hijos. Claro que tradicionalmente pues es el hombre el que provee o el que acerca el recurso económico y es la mujer la que pues lleva el hogar, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí ocurre esta situación en donde el padre abandona el hogar? Es la madre quien se hace cargo completamente. Pero fíjate, estaba también revisando otra estadística que habla de que el 60% de, de los hogares que están liderados por mujer no hay una pensión por parte de los padres, que se supone que pues, es la regla, ¿no? Se haya un divorcio, pero hay un acuerdo en el cual pues hay una pensión alimenticia, hay un acuerdo monetario y finalmente así se va compensando un tanto esta situación donde la mujer no tiene que hacerse cargo, pero es muy alto, es muy alto en México el porcentaje en el cual no hay una pensión alimenticia y es la mujer la que tiene que hacer pues aparte de quedarse en la custodia de los hijos, salir de casa para poder llevar a cabo esta función de acercar el dinero o el recurso. Yo psicológicamente lo ubico desde una parte interesante. Sí, cuando hay un distanciamiento, yo lo vería así, un distanciamiento, por ejemplo, de una mujer en donde el hombre se va, ese distanciamiento tiene que ver con una herida hacia lo masculino. Seguramente en la historia de esta mujer ya ya hubo un antecedente en donde hubo un hombre que se fue. Generalmente, pues bueno, está relacionado hacia el tema del padre, ¿no? Una ausencia del padre que después, en el momento en el que pues la mujer genera una relación afectiva hacia con un hombre, se repite al no haber sanado esta experiencia. Entonces, viene este distanciamiento. Es una experiencia que se le conoce algo así como es como un tipo de síndrome de amor a la distancia. Por ejemplo, personas que no tienen la experiencia de, de enamorarse de quien está cerca. Generalmente se enamoran o viven estos procesos de amor siempre con alguien que está lejos, relaciones a distancia, relaciones que en donde un inicio están juntos, pero después alguien se tiene que ir fuera del país, fuera a otro estado. Pero finalmente es eso, es como hay una grabación interna de que el amor tiene que irse, el amor se va, el amor está lejos y actúa también como un cierto mecanismo de defensa porque son personas que finalmente no pueden o no hay un registro en el cual tengan un antecedente en el cual el amor esté cerca
y entonces algo inconscientemente generan para que se vaya, para que se aleje. Sí, esto es muy valioso lo que estás comentando, porque desde la perspectiva del autoconocimiento, en realidad quien elige a la pareja no es la parte de la mente consciente, sino más bien es la parte profunda, el inconsciente. Y así lo vemos desde ahí, entonces tiene mucho sentido lo que estamos comentando. Entonces, la mayor parte de las experiencias que puede tener o un hombre o una mujer en este tema de la relación de pareja, ya sea esa búsqueda del amor, pero en sus diferentes entramados, tiene que ver con lo que cada uno lleva en su propio interior. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría también plantear lo siguiente. Existe para el interior, incluso para el alma, una condición altamente benéfica, altamente positiva, y tiene que ver justamente con el hecho de que el hijo, la hija o los hijos se nutren mucho mejor anímicamente o a nivel del alma cuando están presentes las dos energías, la energía de papá, que es la energía masculina, y la energía de mamá, que es la energía femenina. Desde esa perspectiva profunda, entonces, por supuesto, y más si la relación de pareja, vamos a decir, es más o menos sana, entonces la riqueza emocional, la riqueza incluso en valores, en energía para el niño, la niña o los que integran ahí la familia, se verá altamente beneficiada. Entonces, ese sería el ideal, que estuvieran las dos columnas, papá y mamá, presentes en ese viaje, en esa experiencia, en acompañamiento con los hijos. Pero comprendemos que el ideal está aquí arriba, pero bueno, las variantes que refleja el que cada uno de nosotros trae en el interior cosas sin resolver o temas pendientes, van mostrando entonces las variantes en todo este sentido. Quiere decir entonces que cuando los hijos crecen solo con papá o solo con mamá, hay que decirlo, ya forma parte de los nuevos hallazgos, se puede apreciar cierto tipo de elementos que no están de alguna manera completos a nivel del alma, a nivel de la mente. Cuando no está papá o cuando no está mamá, los hijos crecen con ciertos vacíos que no están condenados a vivir eternamente así, evidentemente. Pero también hay que reconocer que todavía las técnicas, los procesos de sanar heridas, de sanar aspectos internos, pues no son todavía una enseñanza o una serie de recursos emocionales, psicológicos, espirituales que estén pues al alcance de todos, no en este momento. Entonces, cuando nos enfocamos justamente a este punto, preguntamos, ¿pero por qué es lo ideal que el hijo o los hijos estén mejor cuando está papá y cuando está mamá? Bueno, pues simplemente porque la presencia energética, esos valores anímicos que está tanto en el hombre como en la mujer son distintos y además tremendamente complementarios. En el caso de papá, tú lo comentabas, se encuentra energéticamente cierto tipo de valores. Representa, en este caso, la protección, la dirección, la guía, la fortaleza, el trabajo, el impulso, son valores que están implícitos en la energía del padre. En el caso de la mujer, también hay valores muy buenos que tiene que ver con maternidad, que tiene que ver con fertilidad, con el amor, contención emocional, el cobijo, la dulzura, son valores. Y entonces, a ver, ¿qué sucede cuando los hijos crecen solamente con mamá? No está papá. O papá llega a cada venida de obispo, pues es prácticamente lo mismo, no está papá. Desde esa percepción más profunda. Y es ahí entonces donde vemos algo sumamente interesante, porque ya tú lo comentabas, en este caso, mamá
eh, en lugar de seguir desempeñando esos roles naturales, no son impuestos por la sociedad, hay que mencionarlos, son roles del alma o funciones del alma, son funcionalismos de algo más profundo. Y entonces mamá pues tiene que ahora hacer algunos ajustes y resulta que si no es suficiente el dinero que está ahí pues para sacar adelante el gran proyecto del hogar, entonces mamá sale de casa. Ahora para cumplir ese rol de proveedor, en este caso de proveedora, pero ya tú lo señalabas, esa función está más presente en la energía masculina, en este caso a papá. Y entonces ahí obligatoriamente o la mamá se ve obligada a llenar ese espacio. Busca proveer. Entonces dice, bueno, conmigo no hay problema, vamos a salir adelante como podamos. Sí, pero al parecer solamente se está contemplando el tema del alimento, el tema de la ropa o posiblemente del techo. Y posiblemente se piense o se crea de que ya resolviendo en dónde vivir, que no estemos desnudos y que comamos al menos unas 2 o 3 veces al día, ya resolvimos, ya estamos de aquel lado, pero en realidad no es así. Y no es así por la simple razón de que el ser humano no está constituido solamente de un cuerpo físico. El ser humano está constituido de una parte más sensible que es el alma. Y todavía a un nivel más profundo encontramos o está el hallazgo de la conciencia, de lo que Wayne Dyer llama las zonas sagradas de un ser humano. Entonces, en este caso, claro que se busca de inicio resolver porque es lo básico para la sobrevivencia. Es tener pues donde protegerse, un lugar, la ropa para no andar desnudos y comer o medianamente comer. Pero la pregunta es, ¿y con eso entonces ya se crece de manera completa? La respuesta es no. O sea, sí en lo físico, no a nivel emocional, no a nivel psicológico, no a nivel espiritual, pero ahorita nos adentramos en esos puntos. Mm, Sí, a ver, son varios aspectos importantes. A ver, yo por ejemplo no estoy en contra de que las parejas, dadas circunstancias que puedan vivir y claro, digamos, en una situación donde pues ya no hay un afecto, ya no hay una relación sana, ya no hay, digamos, esa experiencia de amor que se espera, pues debe tener una relación. Yo no estoy en contra de que las parejas, o bueno, los matrimonios incluso, decidan separarse en algún momento de su vida, aún incluso teniendo hijos. Yo creo que ese no es el problema en sí. Yo creo que el problema es la circunstancia en la que se dan esas separaciones. La circunstancia, los rompimientos, pero los rompimientos en acuerdos, la falta de disposición para poder llegar a algo en cuanto a lo que va a ser la cercanía de uno y el otro con los hijos y también en lo que va a ser este aspecto de lo económico, porque bueno, la manutención de los hijos comprende, como bien lo dices, muchas cosas, no es nada más lo que come o lo que calza, ¿no? Son muchísimas cosas, ¿no? La colegiatura, los útiles, un montón de cosas. Pero finalmente te decía que yo creo que ahí es donde hemos, como sociedad, bueno, como experiencia en esto que señalamos, donde las madres han tenido que hacerse cargo, pues corresponde a esa realidad en donde no hay términos sanos en los que se está viviendo estos procesos de separación o de divorcios en, en los matrimonios. El 40% de los matrimonios hoy día se habla de ese porcentaje donde hay una separación. El 40% de los matrimonios contraídos se, se han llegado a términos de divorcio. Pero fíjate, son 40%. Muchos otros hay una separación sin que haya divorcio.
Entonces es una realidad que estamos enfrentando socialmente, ese tema. Entonces yo creo que aquí el punto es, pues no tanto el hecho de si lo hacen o no lo hacen, sino más bien los términos. Ocurre algo que es el que cuando, por ejemplo, hay mm, diferencias que no se pueden reconciliar en las personas tras un divorcio, cuando hay incluso ciertos resentimientos, ciertos enojos, ciertas cosas como, pues sí, que no se resuelven emocionalmente, es cuando precisamente ocurre esto. En el caso, por ejemplo, de ciertas mujeres que incluso cierran la puerta a los padres, cierran la puerta a los padres para que se acerquen a los hijos. Eso obviamente que corta el diálogo para esta otra parte pues donde hablamos ya de los acuerdos de manutención, todo esto, ¿no? O sea, se genera ahí una batalla campal, en donde por un lado hay esta indisposición para generar un acuerdo, del otro lado pues, también hay un contraataque, y finalmente ahí se hace un caos. Pero es precisamente eso, es precisamente lo que creo yo que tendríamos que empezar a atender muy bien para poder generar pues en los hijos, que finalmente pues son los que en todo esto tienen mucha importancia, el que ellos tengan por lo menos una experiencia de, ok, si papá y mamá no están juntos, si no siguen unidos como tal en matrimonio, por lo menos yo tengo una experiencia positiva de papá y tengo una experiencia positiva de mamá. No esta guerra en la cual pues hacia donde se va todo el fuego cruzado pues es hacia el hijo. Entonces es esa circunstancia que Eh, a ver, hablaba sobre la mente consciente, que es alrededor de un 3% de lo que incluso mueve lo que sentimos y también lo que hacemos. Solamente es alrededor de un 5%. El 95% restante es a lo que se conoce como el inconsciente, lo que realmente traemos adentro, lo que realmente sentimos. A veces platicamos, a veces no. O incluso podemos decir, no, yo no tengo ningún problema. Y tienes actitudes y comportamientos evidentemente con conflicto. Y por eso decían, no, no se trata de algo racional solamente, se trata de entender el lenguaje y las necesidades profundas. Desde la perspectiva del inconsciente, entonces decíamos que nutre tanto a nivel del alma la energía de papá, la energía de mamá. Pero ahí vamos a ver algunas variantes. Para el inconsciente o al inconsciente no le interesa si está eh, mamá, esa mamá o está papá, sino que se satisfaga lo que a nivel profundo se requiere. Y es aquí donde en ocasiones hemos encontrado personas que no estuvo papá presente o niños que no tuvieron a papá cerca, pero tuvieron un hermano, tuvieron un tío, tuvieron alguna persona que llenó para el inconsciente ese tema de la energía. Y ese niño puede crecer tan pleno y tan completo y sin ningún conflicto mental y emocional en cuanto al tema de la ausencia del padre y todos los valores que él representa. Y lo mismo sucede en el otro sentido. Por eso yo dentro de las técnicas que comparto con personas, una de ellas tiene que ver cómo puedes sanar la ausencia. En este caso, en caso de que hubiera ausencia de papá, cómo sanar eso, pero para el inconsciente. Y hay ciertas prácticas, ciertos ejercicios que cuando se llevan a cabo, te llevan finalmente a lograr la resolución de ese tema. Y a partir de ahí, cambia tu mentalidad, cambia tu emoción, cambia tu energía y cambia tu vida. Y por eso decía, ahí más que estar así en ese contexto que tú lo comentas, forzadamente presentes.
O sea, no es necesariamente en eso. Me aviento un clavado lo más profundo para comprender cómo funciona en sí la presencia de papá o de mamá. Y en ocasiones hay hijos que crecen sin el papá y sin la mamá, pero encuentran para el inconsciente personas que cumplen perfectamente esas áreas en su interior y crecen en equilibrio, crecen sanos, crecen con un esplendor, con una luz inmensa. Y por eso decía, bueno, pues ahí es donde vamos analizando, vamos viendo las variantes en todos estos aspectos. Sí, 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 efectivamente. Lo más importante es precisamente esto de que esas dos figuras, esos dos pilares, puedan tener su lugar y puedan contribuir para la edificación de la persona. ¿Qué opinas tú en materia de esta ley que se aprobó? Creo que ya se aprobó, no sé si esté por aprobarse. Esta ley de los padres deudores, ¿sí la ubicas? En donde ya no se les va a permitir, creo que tener IFE, ya no van a tener derecho al voto y bueno, todos los trámites para los cuales se necesita esta credencial, ¿no? Es la credencial que es la más importante de todas. Entonces, ¿cómo ves tú esta ley? Bueno, desde la perspectiva, tú me pides cuál es mi enfoque. Por supuesto que hay leyes que no están basadas en la conciencia. No son leyes que nazcan de una comprensión profunda. Decía Judy Krishnamurti, cuando una persona se empieza a adaptar a una sociedad enferma, es ahí donde ya literal se está perdiendo el punto, el equilibrio y el centro. En ese sentido, eh, pues así lo veo. No es lo esencial. Eso no es lo medular. Eso no es lo trascendente. Pero sí son cosas que pueden generar beneficios a un grupo, a un gobierno o incluso a un grupo de personas. Pero realmente eso lleva a la sanación, a la resolución de raíz de algo que está viviendo. Evidentemente, no. Y hay muchas cosas por ahí, bueno, por eso decía, tan importante que no importa a qué se dedique la persona, sería bueno que incorporara procesos de autoconocimiento para que simplemente pueda ver más de la parte física, la parte material. En lo posible, comprenda los valores, los elementos, los códigos del alma, los códigos incluso de la esencia, y desde ahí propuestas en esa visión completa se agradecería. Ujú. Sí, realmente todo esto corresponde a un problema que va más de fondo, ¿no? Más de fondo que una medida, pues digamos, que es ya más una medida de castigo. Yo lo vería así, es como una Porque medida de ahora, castigo. antes de que le comentes, ahora, de lo que estamos comentando, ¿qué pasaría si se diera a conocer cada vez más, por ejemplo, que una experiencia de papá soltero o de mamá soltera, en realidad a nivel inconsciente, eso es lo que se está buscando? Eso es lo que busca el inconsciente, como ahí que. Es ahí donde empezaríamos a realmente comprender más de fondo este tema. Entonces, por eso es al principio, el hecho de que un papá sea soltero no es casual. Tiene que ver con algo profundo que esa persona trae. Y por eso está viviendo esa experiencia. Una mamá soltera es algo también que trae a nivel profundo una inclinación y por eso vive esa experiencia. Aquí entonces la idea es cómo hacer para comprender qué es lo que a una persona le lleva a tener esto o a vivir aquello, por si genera la toma de conciencia y decir, oye, ya lo voy comprendiendo, quiero hacer ajustes, quiero hacer cambios, quiero sanar cosas y no solamente en mí. Ahora comprendo cómo es una cadenita de mi clan familiar. Esas son palabras distintas. Ujú. Sí, bueno, sí, exactamente. Hay más cosas de fondo, hay más cosas que
que son dignas de analizarse, de profundizar en ellas. Un aspecto es el tema de lo que tiene que ver psicológicamente con la persona para atraer ese tipo de experiencias, para tener esas experiencias. Yo creo que otro tema también tiene que ver con con el tipo de organización social que tenemos, con el tipo de cultura en la cual vivimos, sí en una jerarquía, o sea, sí en una jerarquía de, digamos, por ejemplo, en los aspectos económicos, hay una estructura jerárquica que, por ejemplo, el 1%, como todos lo sabemos, 1% de los seres humanos concentra el 90% de los recursos, mientras que el 90% de los humanos tiene solamente acceso al 10% de los recursos, ¿no? Pero eso lleva a que las condiciones materiales, me voy a meter a este punto, a que las Muy bien. condiciones materiales y las oportunidades que, digamos, pueden ser aspiracionales para las personas, no son equitativas para todos. Y eso sí quita mucho de la posibilidad de que un gran número de personas tengan, digamos, pues mayores retos en su vida para lograr ciertas condiciones económicas con las cuales pues, puedan hacer frente a sus retos de vida, ¿no? Y yo creo que esto también tiene que ver, yo creo que esto incluso tiene que ver con quizás con un inconsciente colectivo y y que también corresponde a algo que no está propiamente funcionando de manera adecuada, pero que sí deja de lado el que pues muchos hombres más enfocados hacia eso no tengan ese acceso fácil. Y claro, no quiere decir eso que se justifique el que finalmente pues no lo hagan o no se esfuercen por ello, pero sí creo yo que hay un tanto de eso en esta circunstancia, ¿no? Fíjate, curiosamente esta estadística de la que hablábamos no es la misma en América Latina, que hablamos de un 30%, no es la misma a países con mayor desarrollo como Estados Unidos. Ahí también tiene mucho que ver esta circunstancia. Entonces, bueno, es un tema que también está ahí. A ver, se vamos a salir muy mal en este podcast, ¿verdad? En alguna ocasión, una persona me planteó lo siguiente: Emeterio, no hay dinero. Yo le entendía en cuanto a su mensaje, pero aproveché la forma en que me lo expresó. Y le dije, eh, haz un ejercicio, busca qué tanta reserva de dinero tienen los bancos y busca la reserva de dinero que tiene cada país. Y te darás cuenta de que hay tanto dinero, hay tanta riqueza en todos lados. Y se fue para atrás. Le dije, aquí más bien la pregunta, claro, aprovechando esa forma en que me preguntó, no sería lo que tú me planteas. La pregunta correcta para que te lleve a una respuesta correcta sería, ¿por qué en mí no hay dinero? Esa es una pregunta correcta, porque tú asumes. De otra manera, te mueves con la energía de victimez. Y entonces le digo, cuando tú te preguntas por qué yo no estoy en ese 1% que tú señalas, donde son hombres o mujeres que amasan grandes fortunas, entonces, ¿por qué la energía del dinero no está conmigo? Y eso te da la posibilidad de iniciar un camino y además un recorrido de ir resolviendo los topes o los bloqueos o incluso resistencias que tienes a nivel consciente o a nivel inconsciente que te impiden conectar con esa maravillosa energía del dinero. Esto, ¿por qué lo comento? Justamente por lo que comentas, por lo que dices.
es que de pronto nos podemos olvidar de los hilos del inconsciente que tienen que ver con la condición o situación que vivimos cada uno. En lo personal, a través de los procesos de autoconocimiento, yo sé por qué nací donde nací. Y también sé por qué los padres que tuve con las características de carestía, de limitación, sé por qué la vida me llevó ahí. Pero ahora, el hecho de comprender no significa que me quede ahí, que diga, ni modo, la de malas. Pues aquí nací en un entorno, papá, mamá, con una condición material muy, muy, muy escasa. Ni modo, pues aquí me quedo a sufrirle, a estar quizás enojado contra el orden mundial de las cosas. Claro que no, eso es víctimas. La víctima solamente te lleva al enojo, pero no asumes las riendas, la responsabilidad de ti como un ser consciente, de ti como un ser de cambio, de transformación. La medida que yo empecé a caminar y a crecer físicamente, emocionalmente, mentalmente o espiritualmente, entonces me di cuenta que las posibilidades para hacer algo distinto dependían de mí. Aunque vengan de una situación, yo vengo de una situación muy adversa, tremendamente adversa, en la cuestión material, en la cuestión económica, en la cuestión de educación. ¿Y acaso eso fue vamos, la justificación para quedarme ahí? No. Comprendo por qué nací ahí, comprendo por qué crecí en ese entorno, pero está en mí el quedarme ahí o empezar a generar cambios de conciencia, empezar a sanar heridas, empezar a quitar bloqueos para ir conectándome con otras experiencias a nivel externo, a nivel emocional, mental, económico, y ese es el privilegio que tiene el ser humano. Ningún ser humano está condenado, si nace en la peor adversidad, quedarse ahí. Si se queda ahí, es su responsabilidad. Porque, decíamos, en cada uno de nosotros traemos valores, energía, que si lo desarrollamos, vamos inevitablemente a conectar con algo mejor. Entonces, por eso ese enfoque que tú compartes lo veo muy peligroso. Bueno, en Bueno, cuanto a perder de vista el eje o el punto de cambio que todo ser humano trae en su propio interior. Pero eso sí. implicaría pasar por procesos. Sí, bueno, es peligroso cuando no lo comprendes, cuando no lo enfocas correctamente y cuando, como tú comentas, te quedas más bien en una condición víctima, ¿no? Que ese es el punto. No, realmente lo que es interesante de analizar aquí es esa realidad que no podemos negar. O sea, esa realidad en la que se encuentran millones de seres humanos que realmente no tienen acceso. O sea, existe en el mundo, existen en el mundo, sí, las herramientas, digamos, la educación, el conocimiento. Existen en el mundo las formas en las que una persona puede escalar, llegar a escalar socialmente, pero realmente escalar, así como tú lo comentas, no es una situación tan sencilla, no es algo tan fácil y que incluso el mismo sistema no te promueve el que tú escales. El sistema no está hecho para que tú, digamos, vayas hacia arriba. El sistema te frena, el sistema te va poniendo incluso bloqueos y obstáculos para que no lo hagas. Entonces, claro que para hacerlo tienes que, ya tú mencionaste, sanar heridas, hacerte de conocimiento, estar constante en un propósito. Cuántas personas realmente logran conectar con algo así? Muy pocas. O sea, son muy pocas las que pueden hacer este tipo de hazañas, ¿no? Ahora, bueno, no es tanto para mí no es tanto el defender el si es porque unos son, digamos, flojos u otros no. O sea, yo creo que ahí más bien es el aspecto que te comento, el ver esta realidad en la que estamos y sí el comentar
que esto es parte, o sea, esto es parte de esta circunstancia en la cual se viven todas estas experiencias de madres solteras, padres que se desentienden de los hijos, y entonces se hacen leyes para castigar, pero no hay un análisis de fondo a nivel social de decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde vienen todos estos vicios? ¿De dónde viene el que estas circunstancias se estén dando? O sea, no hay este análisis y en el cual se promueva. O sea, ni siquiera hay, por ejemplo, una escuela para padres como tal. O sea, no hay programas gubernamentales o sociales en los cuales diga, vamos a promover, enseñar a los padres a ser padres. Vamos a promover el que haya un cierto tipo de tratamiento psicológico para las personas que están viviendo esta experiencia de paternidad, y que se están iniciando en este mundo. O sea, no lo hay, no hay una atención como tal a este tipo de aspectos que son retos muy grandes. Y entonces te decía que ahí hay un asunto que tenemos que empezar o que tendríamos que empezar a reflexionar desde dónde vienen estas problemáticas y más allá de la ideología que tengamos, más allá de nuestra concepción del mundo, más allá de todo eso, pues finalmente sí reconocer de que estamos ante una problemática y está ahí por algo. Y no solamente es material, es que no, lo que digo, Sí, hasta estoy hasta sudando. sí. Sí. La verdad es que te pones a sudar. Sí. Eh, es que, por supuesto que lo que comentas lo veo, pero no es la esencia del problema, por llamarle de alguna forma. Me inclino más al tema de la mentalidad. Yo no espero que el gobierno resuelva mi vida. Para mí sería un absurdo, pero algunas personas pueden estar esperando eso, porque todavía no se han enterado que dentro de ellos hay un poder supremo y que en la medida que vayan ejercitándose en ese valor supremo, tendrán la luz, la fuerza, la guía para poder resolver y de alguna manera conectarse cada vez con mejores experiencias, mejores oportunidades en cualquier aspecto, a nivel profesional, a nivel económico, a nivel de incorporar enseñanzas que les vayan dando un mayor soporte emocional, psicológico o de vida. Y por eso decía, qué importante será el momento en que haya cada vez más personas que en lugar de que esperen el cambio de afuera, estén trabajando para generar un cambio de adentro. Yo hacia allá me enfoco. Sí, sí, pero bueno, yo tengo una visión de que no es posible hablar de una sociedad consciente o de una conciencia como tal si, si hablamos de privilegio, o sea, de que hay personas con privilegio y personas que no lo tienen. Yo creo que las culturas que más han sobresalido en el tema de espiritualidad y de conciencia han sido aquellas que han actuado no a favor de uno, no a favor de que sean unos cuantos los que sean privilegiados, sino son aquellas que han logrado tener una conciencia de comunidad y que en la comunidad, entonces todos, o sea, todos en conjunto son, digamos, vistos como iguales, vistos con el mismo potencial, con la misma riqueza interior. Y creo que ese es uno de los vicios que hoy tenemos a nivel social. Yo no considero que haya un éxito como tal cuando es uno el que tiene y 1 millón, ¿no? Para mí eso es una expresión del gran problema de narcisismo que se vive socialmente, en donde hay esta inconsciencia, más que conciencia, hay una inconsciencia en cuanto a que, pues finalmente los seres humanos tendríamos que despertar más en este sentido. Entonces, sí entiendo
que en muchos enfoques pues se habla más de este aspecto, pero para mí no hay un despertar como tal individual. Yo no vería el tema de la conciencia como individual. Yo lo veo más como un terreno colectivo. Y de que si un hombre está despertando a nivel interior, es porque está despertando a esta conciencia de comunidad, de comunión con su mundo, con su entorno, con las demás personas. Y es entonces alguien que promueve el que las demás personas también despierten y el que las demás personas vean las cosas como de esta misma manera. Pero bueno, sí entiendo que hay diferentes enfoques o diferentes líneas de entender esta temática. Sí, la conciencia no está separada. La conciencia nos interconecta. Y desde ahí, como tú dices, lo que pasa en mí, positivamente o negativamente, no solamente me beneficia o me perjudica a mí. Estoy interconectado. Y de inicio puedo beneficiar a mi familia, a mi clan familiar, o lo puedo perjudicar. Pero por eso decía, no hay separación. Aquí más bien por eso decía de que es poco a poco ir generando esa mayor conciencia. Es compartiendo más conocimiento de valor, pues simplemente para que las personas, porque también esto ocurre, hay personas que piensan o que creen que no es posible salir adelante, ni siquiera dar un paso de mejoramiento. Están posiblemente atorados o atrapados en el pesimismo, en la negatividad, en el enojo, en el resentimiento. Pero seamos claros, la mayor parte de su capital de energía se está gastando ahí. ¿Qué sucedería si se empieza a compartir más este tipo de enfoques, los que estamos haciendo? Es una manera también de contribuir a mejorar el mundo. Por eso hablamos de mensajes que damos, mensajes de valor o conocimiento que puede enriquecer. Porque esto no solamente se queda en una persona o en dos. Alguien puede tener esa resonancia de decir, oye, tanto que me quejo y solamente veo lo malo o lo negativo, pero estos están planteando algo distinto. ¿Qué sería si yo, en lugar de dirigir mi energía y mi vida a quejarme, a lamentarme, a señalar, empiezo a hacer correcciones en mi mente, a mejorar, a adquirir, aprender habilidades, destrezas, seguridad en mí mismo, confianza o autoestima? Es ahí el cambio al que me refiero. El cambio real, el cambio permanente que se puede propiciar para crear ese exterior diferente, nace del interior de cada ser humano. Esto es una noticia enorme, porque quiere decir que el cambio social puede iniciar con un ser humano, pero como estamos interconectados, entonces al cabo de los pasos que se vayan dando, se puede convertir esto del 1 al 100, del 100 al 1000, del 1000 a 1 millón, de 1 millón a 100 millones, y es ahí justamente el terreno que hay que explorar. Hay que recordar que lo exterior finalmente refleja lo que uno trae en el interior. Bueno, por eso decía, ¿qué sucedería si empezamos a resolver temas de culpa, de baja autoestima, de miedos, las heridas, de abandono? ¿Qué sucedería si empezamos a rehacernos? Sin duda, vamos a rehacer nuestra vida material, nuestra vida en relación de pareja, de familia. Y esto, por supuesto, no se quedará ahí, sino es simplemente algo que estaremos impulsando y que puede pasar de generación en generación. Eso para mí es un cambio sostenido, un cambio real, no de la noche a la mañana, pero es el cambio que posiblemente esté esperando pues el corazón de cada ser humano. Sí, sí, realmente yo creo que la aspiración máxima tendría que ser esa. Tendría que ser el que todos, finalmente, de los seres humanos, tuviéramos una calidad de vida. Y me refiero a calidad de vida pues a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel experiencia. Sé que pues es algo como muy complejo, muy difícil, muy complicado,
pero bueno, pues, tendría que ser una aspiración más que el, el pensar en la acumulación de riquezas, más que pensar en el tema que te comento de éxito solamente para unos cuantos. Ah, pues bueno, yo creo que tendríamos que ahí eh, recomponer mucho ese esquema y esa perspectiva de vida y de humanidad que tenemos. Pero bueno, hace falta hablar de eso. Bien, Emeterio, pues interesante el tema de las Sí. madres solteras hasta dónde nos llevó. Lo que pasa es que ese tema no está separado de lo que estamos abordando. Ujú, Aquí el punto es, una mamá, una mujer que es madre, puede ser al mismo tiempo madre y padre a la vez. Lo que voy a decir no gusta, pero tenemos que hablar de esa manera, con diferentes ángulos. La respuesta es no. Pero el detalle es que eso está muy romantizado. Y me pueden decir miles de mujeres, qué meterio tan. Claro que sí, yo he sido madre y padre a la vez. Y aunque lo digan y lo sostengan, no es así. ¿Pero por qué? Porque el ser madre y padre a la vez significa desempeñar los roles de la energía femenina y los roles de la energía masculina a la vez. Entonces, si alguien desarrollara los roles de la energía femenina y masculina, yo no digo nada. El detalle es que son tan vastos y son tan poderosos que no te ajusta el tiempo, ni siquiera la energía para poder vivir o integrar los dos. Entonces, por eso, medianamente se desarrolla algún rol, en este caso como madre, y otro rol en esa parte de la energía del padre, pero muchas otras funciones quedan en el aire. Y por eso todo esto nos lleva a una buena reflexión. Y por eso decía, aquí es donde vamos ya tocando temas más delicados, pero que es bueno, o sea, es saludable, no está mal. Entonces, para que una mujer sea madre y padre a la vez, tiene que tener prácticamente todos los temas de su vida terrenal resueltos, todos, para poder desempeñar la contención emocional de los hijos, al mismo tiempo la guía, la dirección, la protección, el tema del el proveer está completamente resuelto en el mejor nivel. O sea, serán casos excepcionales que pudiéramos encontrar, si es que existe, alguna mujer que pueda ser madre y padre a la vez, porque tendría que tener muchos temas resueltos. Y por eso, desde esta perspectiva del estudio profundo de la mente, una mamá no puede desempeñar los dos roles a cabalidad. Un hombre no puede desarrollar los dos roles a cabalidad. Pero por eso decía, es que romantizamos mucho todo este tema. Y entonces, en esa parte romántica que no está mal, decimos, mi mamá ha sido mamá y papá a la vez. Y está bien, yo no digo nada. Pero a un nivel ya más profundo, cuando empezamos a desmenuzar, es otra cosa, es algo diferente. ujú. Un caso como el de Shakira, por ejemplo, en el que ella tendría todos los recursos, ¿no? Tiene todos los recursos económicos como para poder hacerse cargo de esta parte, pero aún así ella incluso me parece que estuvo haciendo un tipo reclutamiento para una nana para sus hijos, que aún así teniendo todos los recursos, teniendo toda la facilidad para eso, pues bueno, para hacerse cargo de ellos, pues ni así tampoco es posible, ¿no? Porque tiene que cumplir con también su parte laboral. Entonces sí, claro que está interesante este aspecto. Sí, y sería un buen punto de partida el hecho de verlo con un ejercicio de autosinceridad y de conciencia. Y llegar a ese punto, una mujer no puede desempeñar cabalmente
ese rol de madre y padre a la vez. Pero al mismo tiempo, desde la conciencia, ¿qué se podía trabajar? A nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel más Ujú. profundo, para que al menos elementos clave pudieran estar presentes en el desarrollo psicoemocional y espiritual de los hijos. Esa es otra idea. Y también conscientes de que los hijos, a medida que vayan creciendo, darles herramientas, darles elementos, porque sí o sí, un poco más adelante, van a requerir trabajar con ellos mismos para que puedan hacer los ajustes necesarios, llenar esas ausencias en algún aspecto y ahora sí completarse a sí mismos. Pero cuando lo vemos de esa manera, entonces cambia la vida. O sea, cambia la perspectiva porque estás conectando con algo que está, pero estamos dando un camino para la resolución, un camino conectado con elementos incluso muy prácticos, muy adecuados. Y por eso decía, la conciencia es clave en todo el proceso de la vida de las personas. Sí, ahora, decía, pues no se puede obligar a una persona a estar con alguien que simplemente no quiere, ¿no? O Y sea, el inconsciente no le interesa. Para el inconsciente no le interesa. No le interesa si es papá, el papá biológico, o si es el tío. El tío puede desarrollar o cumplir la función de papá para el inconsciente. Y por eso gente que yo conozco dice, mi hermano es mi papá. Así tal cual, es como mi papá. Y entonces no crecieron con ese hueco, con ese vacío, porque para el inconsciente se cumplió esa parte o un tío. Incluso hay personas que mamá fue su abuela, digo, la abuela fue su mamá, o en este caso, el abuelo fue su papá. Aquí me refiero a nivel más profundo. Y es ahí donde hay variantes que es bueno conocer. sí, sí, de alguna forma sí se puede no suplir, porque finalmente la figura del padre no se suple como tal. Se puede contribuir a que finalmente la persona crezca con cierta noción de seguridad, con una sensación de protección, que sí, por supuesto, una figura masculina puede llevar, pero suplir como tal al padre es muy, no, es muy difícil, no se podría. Que es también uno de los errores que de pronto se cometen en esto, ¿no? O sea, por eso te decía que cuando hay una separación, pues lo ideal es que las dos personas entren en un acuerdo y dentro de ese acuerdo esté el tema de la cercanía hacia con los hijos. Y ahí, pues obviamente que los dos tienen que tener una disposición muy grande para hacerlo. O sea, tanto de si hay emociones cruzadas, emociones muy, digamos, al rojo vivo aún así ver que la convivencia y la cercanía del hijo hacia con el padre y con la madre es bastante importante, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Yo entiendo que te decía que en muchos casos, pues el tema de las emociones, el tema de las rencillas que no se logran, pues digamos, superar, es lo que finalmente genera este, esta experiencia, este conflicto en el que incluso hay una negación hacia que pues, ya sea el padre o sea la madre tenga cercanía con los hijos y ese para mí es uno de los errores que se cometen. Entonces, pues sí. Aquí el punto es, eh, hay herramientas, hay técnicas que ayudan a las personas a sanar la ausencia del padre o sanar la ausencia de la madre. Y cuando se logra sanar, incluso conectarse con la energía del padre o la energía de la madre, que no son personas. Es otra cosa. Para el inconsciente no son personas necesariamente. Para el inconsciente también está esa variante de que la energía del padre está representado en muchas formas. La energía de la madre está representado en muchas maneras. Y por eso en las técnicas que yo manejo, cuando las personas tienen o experimentan ese vacío o esa ausencia, por ejemplo, de la madre, hay varias técnicas, mencionaré una.
uno de los elementos que yo utilizo para que esas personas puedan iniciar un proceso de sanar ese hueco, ese vacío y poder caminar completos, plenos. Por ejemplo, uno de los elementos que utilizo es la tierra. Tierra es el símbolo para el inconsciente de la madre. Y hay ejercicios. En todas las tradiciones encontramos prácticas donde a los niños o a los jóvenes o a los adultos se les enseña a relacionarse con la tierra y saben que pueden recibir cierto tipo de beneficios emocionales, psicológicos. De la misma manera, hay elementos o símbolos que están relacionados con el Padre y cuando aprendemos a trabajar en ese contexto, podemos sí o sí sanar, resolver esos vacíos internos de ausencia de papá o de mamá. Y nos podemos convertir en seres, mujeres completos o hombres completos. Aquí lo que estoy tratando de señalar es que hay siempre aspectos pendientes por trabajar en cada uno. O sea, cada uno trae su propia historia y cada uno trae sus pendientes a nivel del alma, a nivel de la mente. Y por eso digo, de acuerdo a los pendientes, bloqueos que traiga cada quien, decide que hay formas, hay maneras para trabajarlos, para poder finalmente sanarlos. Y a partir de ahí, dejar a un lado esa maldición y ahora conectarse con las infinitas bendiciones de la vida, que son el reflejo de una persona en equilibrio. Ujú. Sí, claro, claro que existen muchas herramientas y muchas formas terapéuticas en las cuales las personas pueden sanar ese vínculo interno hacia con papá, hacia con mamá y por supuesto restablecerse en cuestión de sus emociones y de la manera en la que se van a relacionar con las demás personas, ¿no? Finalmente una persona incompleta en ese sentido va a tener dificultades hacia con los demás. Pues, de ahí la importancia de, por supuesto, llevar estos procesos a nivel terapéutico. Y claro, por supuesto que una de las cosas más importantes, pues bueno, es desde un inicio también tratar de que la experiencia, ya sea de los padres hacia con los hijos, principalmente, pues verlo también desde una conciencia y tratar de no generarles esos problemas, ¿no? O sea, ahorrarles después el suplicio, el tener que encontrar las maneras, los métodos, o incluso el que, pues sí, el que ellos tengan que después vivir todo un proceso para tener que sanar lo que en algún momento se pudo haber prevenido. Yo aquí lo veo. Hay dos tipos de mujeres. En este caso, mamás solteras. Las que están en ese punto de desconocimiento de por qué les pasa lo que les pasa. Y hay resentimiento, hay enojo, hay malestar, hay caos, hay carga, hay todo un cúmulo de tensión que se refleja, por supuesto, hacia los hijos. Pero también hay que señalar que está viendo ya otro tipo de mujeres. Mujeres que le están entrando cada vez más a un proceso de introspección, a un proceso de autoconocimiento y que están entrando en esta nueva conciencia sobre esto que estamos comentando. Hay mujeres que saben, que son conscientes de por qué se encuentran en esa experiencia de ser mamás solteras. Y sabes que no tienen ningún conflicto. Al contrario, lo platican con sus hijos ahora en este nuevo discurso, en estas nuevas comprensiones. ¿Se acuerdan que yo les había platicado que, bueno, ni modo, la de malas, no se pudo estar bien con papá y bueno, final, no, ahora es otro discurso. El discurso en ese proceso de introspección es, hoy estoy en esta experiencia, que no es mala, es una experiencia, las experiencias son así, porque traigo un vínculo en el clan familiar de miedo a la relación. Hay un símbolo de temor a estar con alguien que agreda, alguien que no complemente, alguien que sea carga en lugar de sumar. Y esto lo vivió mi bisabuela, lo vivió mi abuela, lo vivió mi mamá y lo estoy viviendo yo. Hoy me doy cuenta de eso. Yo traigo ese mismo programa
Entonces nos hemos movido en el clan con ese programa y por eso estoy viviendo esto. Pero ahora que lo estoy trabajando, ahora ya veo las cosas de una perspectiva distinta. Hijos, ahora o hijas, se los comparto. La relación en pareja es extraordinaria, es maravillosa. Estoy haciendo el trabajo en mí para romper con ese programa que se viene moviendo en mi clan familiar, con la intención de que sea en mí donde se termine ese programa limitante y que ahora a partir de ustedes puedan recrear, puedan incluso añadir una experiencia fresca y nueva dentro del clan familiar, donde sepan que vivir en relación de pareja es posible a través de un proceso, a través de una serie de trabajos que se hacen a nivel de pareja, sanando heridas, encontrando los puntos de acuerdo. Esto es justamente algo que cambia la vida. Por eso, bueno, vamos a dar incluso un taller, ya estamos, nos invitaron en Zacatecas para dar un taller en este sentido, cómo sanar las heridas en la relación de pareja. O sea, no se trata de pasarla mal, no se trata solamente de vernos y empezar a gruñir, empezar a mandar la mirada que cale, que duela. Oye, hay otra manera, hay otra forma de convivir, de llevar la vida o el proyecto de vida, y es hacerlo sin heridas. Es hacerlo en la frecuencia del amor hacia la esencia. Porque si yo comprendo que aprendo a dar mi amor, aprenderé también a dar amor y aprender a ver las cosas desde esa frecuencia. Y extraña y maravillosamente todo eso va cambiando, todo va moviendo las cosas. Entonces, por eso decía, en este taller que vamos a dar, no sé si este podcast esté ya arriba para que la gente lo pueda ver, estaremos en Zacatecas El 15 de julio. 15 de julio, sábado 15 de julio a las 6 de la tarde. en el mejor, en el mejor de los teatros de ese lugar. Entonces sí, para que la gente se acerque, porque tú dices, es que la gente no sabe. Ah, bueno, pues entonces démosle más impulso a estos enfoques, a estas propuestas, decirles, no estás condenado a vivir lo que vives. Si la situación de vida que tienes te pesa, te agobia, entonces trabaja en ti mismo, en ti misma. Hay cosas que hacer, hay correcciones que llevar a cabo. Y en la medida que tú haces todo este proceso en autoconocimiento, en esa frecuencia de la recuperación del amor, vas a llevar tu vida a un nivel más pleno. Entonces, si no se sabe, pues hay que empezar a darlo a conocer para que cada vez más hombres, más mujeres, más parejas empiecen entonces a enterarse de estas opciones, de estos caminos para poder encontrar esa frecuencia de felicidad, de amor, porque hombre, a estas alturas ya de tanta confusión, ya hasta del amor resulta ser difícil hablar. Hay gente que dice el amor no existe. Las relaciones de pareja en esa sintonía de comprensión, de comunicación, esa es una farsa. Eso no es así, porque todo se construye y todo forma parte de un proceso. Si tú no lo estás viviendo, no lo estás construyendo, pero hay gente que sí lo está construyendo. Hay parejas que sí lo están llevando a cabo. Entonces, todo también depende del punto donde tú estés o donde tú te encuentres. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay dificultades adversas? Sí, pero yo no me voy a cruzar de brazos y decir la de malas. Esta situación tan adversa que me tocó, claro que no. Me preparo para poder accionar, elevar mi mentalidad, empezar a incorporar nuevas comprensiones porque quiero reconstruir mi vida y la vida se reconstruye de adentro hacia afuera. En la medida que tengo más luz, más comprensión, más trabajo de introspección, de autoconocimiento, sé que todas las cosas pueden ser modificables, mejorables. Y ese es un camino extraordinario de superación y de evolución. Muy bien. Bueno, pues por el día de hoy aquí le vamos a dejar. El próximo tema, programas o patrones que se repiten. Entonces, para que estén presentes aquí en el siguiente podcast, muchísimas gracias a todas, a todos, y por aquí nos vemos.